Lo ponemos siempre frases como un poco sacadas de contexto de estos líderes políticos. Me hace siempre gracia cuando veo la de Xi Jinping diciendo que le gusta nadar. Sergio Bravezo, buenísimas noches, ¿cómo está? Pues muy bien, le podría decir que encantado de estar aquí porque es verdad, pero no tan encantado de escuchar estas últimas noticias, está siendo un poco durito. Tiene un movidito, yo a veces pienso que no vamos a poder contar nada y el día me va sorprendiendo. Bueno, Sergio Bravezo es doctor y profesor asociado de Gestión Pública en la UNIR, José Luis Moreno, economista, ¿qué tal? Buenísimas noches. Muy bien, encantado de estar una noche más aquí con vosotros. Por la parte que os toca de economistas, y con todo esto del viaje de Putin, o sea, de Biden a Ucrania y esa muestra de apoyo que ha dicho que van a apoyar siempre, ha salido luego rápidamente John Kirby, desde el Consejo Nacional de Seguridad, a decir que, bueno, que esto no es un cheque en blanco. E importante ha sido este matiz porque los republicanos en Estados Unidos se vienen quejando de que todo este apoyo a la guerra de Ucrania, ¿quién lo paga? Porque tienen el techo de deuda ahora mismo congelado y sin negociar. Pues, si me permites, lo está pagando el contribuyente americano. Llevan 27.000 millones de euros en comparación con los 7.000 aproximadamente que ha puesto encima de la mesa la Unión Europea. Pues claramente el mayor financiador del esfuerzo de Ucrania en defenderse de la invasión rusa son los contribuyentes estadounidenses. 27.000 millones es más o menos el 40% del presupuesto de Rusia en defensa. Es una cantidad muy importante. Y luego, claramente yo veo que no hay a corto plazo, digamos, una reducción de este apoyo, por dos razones. Una, desde luego la visita que ha tenido hoy el presidente Biden a Ucrania por sorpresa es un apoyo directo, es decir, como bien les ha explicado a los republicanos, prefiere estar en Ucrania que en Ohio, y eso tiene su lectura. Segundo, porque Kamala Harris ha hablado directamente de crímenes de guerra de Rusia por los que van a pagar un elevado precio, es decir, no está bajando, digamos, el nivel de la guerra. Aquí pocos trabajan por la paz, quizás China, quizás el Papa, pero el resto están con lenguaje guerrero. Y luego quizás otro dato también muy objetivo, y es que, hasta donde yo sé, se han aprobado 522 millones de euros para munición. Dos grandes contratos digamos, del gobierno americano para munición para Ucrania, porque, como bien dicen los ucranianos, se está quedando sin munición de 155 milímetros, que es la que están utilizando en el terreno de guerra. En contraposición al esfuerzo estadounidense en Europa, no todo el mundo públicamente y privadamente está en la misma línea, es decir, desde luego, si tú hablases con los húngaros o con los austriacos, no tienen la misma opinión que los polacos, que los ingleses o que los finlandeses, por razones obvias evidentes, históricas. Y luego es verdad que, bueno, hay una serie de países, como puede ser Dinamarca, propio España e Italia, que a veces parece que están en un lado y a veces parece que están en otro lado. Pero vamos, a corto plazo yo no veo para nada, independientemente de ese techo de gasto que tienen pendiente de rematar los estadounidenses, no veo la reducción de ese apoyo a corto plazo, y tampoco veo que el Partido Republicano vaya a dejar pasar este hueso de decir: Biden, presidente de los Estados Unidos, te preocupa mucho más lo que ocurre en Ucrania que lo que está pasando en Ohio. No, en eso están, justo en eso, agarrando ese hueso, efectivamente llevan todo el día, e incluso, ya digo, con y luego, ya si me permites, este fin de semana ha habido una manifestación en Washington de estadounidenses en contra de lo que está pasando en Ucrania, con banderas rusas, es decir, que ya empieza a haber también una resistencia de la propia población allí dentro. Bueno, es que no sé quiénes son, no sabemos quiénes son las personas, ¿no? Pero por lo visto, según la información que yo he ido cogiendo de medios de comunicación, algunos de ellos son militares, algunos de ellos son asesores de la Casa Blanca que consideran que no se está haciendo nada por la paz. Y es verdad que quitando ese apoyo en su momento que Turquía hizo un esfuerzo para que hubiera una paz, ahora mismo mi sensación es que nadie está trabajando, digamos, que se vea para que haya una paz, para que haya un acuerdo, cualquier acuerdo, bueno o malo, pero ahora mismo están todos con ardor guerrero. Y aquí una reflexión, no son los hijos de los dirigentes que están apoyando la guerra
los que irían a la guerra si esta guerra escalase a una tercera guerra mundial, no como la que hay ahora, que digamos que es en lenguaje y en tipo de armamento, sino ya, diría, involucración de ejércitos de otros países. Y eso es importante que lo sepamos, ¿no? Bueno, siempre van, claro, van los que van a la guerra. Sí. Esto es a mí me llama mucho el ardor guerrero, me da un poco... Pues déjame decirte que yo sí que estoy en contra de esa percepción de hay un ardor guerrero actualmente y hay ganas de seguir con la guerra e incluso escalarlo. Quiero recordar el mensaje dentro del Partido Republicano que está calando con muchísima fuerza, que es el de America First, que habla sobre el hecho de no tenemos que estar ni pagando OTAN de una excesiva excesiva a los países europeos, principalmente por eso nació la OTAN, para hacer frente a la Unión Soviética. Luego no tenemos por qué estar hablando de lo que sucede en Ucrania actualmente cuando tenemos en Ohio una problemática muy fuerte. Eso significa que el Partido Republicano tiene bien claro cuáles son los objetivos actuales para Estados Unidos. Quiere decir parar, frenar esa guerra que hay actualmente en Ucrania, porque si no... Sí, los republicanos sí. Es verdad que... en ese sentido, yo creo que están bastante claros. Además, están alertando... ¿Pero a Europa le ves bajar ese tono? Europa me preocupa mucho su situación militar actualmente, porque veo que no está reaccionando de una manera correcta. Si el señor Biden finalmente sale de la Casa Blanca, que yo creo que va a salir, especialmente porque creo que Donald Trump no va a poderse hacer con las... No ves a Trump volviendo. Cuidado que Trump con el asunto ruso puede ganar muchos enteros. Quiere volver, pero sí que por lo que se está viendo en las encuestas no tiene la misma fuerza que estaba teniendo en su momento. O sea, no tiene nada que ver. La gente en Estados Unidos tiene muy claro que necesita otro tipo de líder que pueda subsanar los graves problemas que ha dejado Donald Trump, a pesar de que también ha tenido su parte de éxito y sus buenos resultados en algunos ámbitos. No, digo que Donald Trump tuvo en su momento tuvo unos buenos datos y, ojo, también internacionalmente actuó de una manera que los resultados fueron buenos. Las formas no sé hasta qué punto, pero los resultados objetivamente fueron muy buenos. Dicho eso, hay un momento que sí que hay que tener muy claro, que es sobre el posible ataque de Rusia. Es cuando finalice la Rasputitsa, que es el deshielo que se sucede en Ucrania especialmente, y que llega a la zona pues, de barros y que no deja que se maniobrar allí. Exacto. Ahí se hunde absolutamente todo, o sea, las imágenes son brutales. Dicho eso, una vez pase esa fecha donde ya puedan ir los carros de combate, los camiones por las carreteras y campo a través, ya empieza la posibilidad de un ataque serio. Y hay que recordar una cosa, la doctrina soviética y que obviamente lleva Rusia es básicamente ataque de artillería y de tanque, que lo hacen con una consigna, ataques de profundidad, es decir, hasta llegar hasta el final, cuando se me acabe la munición y cuando se me acabe el combustible, ahí que me paro. Eso tiene un número de bajas enormes, tiene un número de... pero no deja de funcionar, o sea, es decir, sí que tiene un gran sacrificio, pero funciona. Por lo tanto, yo creo que a nivel internacional el punto final de todas estas negociaciones y de todo dimes y diretes actualmente, creo que finaliza cuando finalice el periodo de la Rasputitsa, que tampoco tardaremos tanto. No, y económicamente, ¿tú crees que Estados Unidos lo sigue pagando? Sigue pagando, tío. Sí, vamos. Todas las señales que da Estados Unidos es de seguir pagando. Claro, sí, totalmente. Yo os lo pregunto porque... Misiles Stinger nuevos, lleva para allá. Tanques Abrams, la munición, 300 y pico millones de euros que he comentado, y declaraciones tanto de la vicepresidenta Kamala Harris con respecto a las responsabilidades de Rusia, como el propio Biden, que ha hecho unas declaraciones este fin de semana diciendo que con dinero de los Estados Unidos se van a pagar la reconstrucción de Ucrania
y por supuesto dijo algo así como y las pensiones de la gente de Ucrania. Es decir, de alguna forma lo que está diciendo, el papel nuestro en Ucrania es un plan Marshall. A lo mejor es que no quiere ser reelegido, puede ser en 2024. Hombre... Porque esta es otra. Yo sé que esto no estaba en los temas del día, pero ponía, a ver si pueden recuperar mis compañeros el tuit del médico, del ex médico de la Casa Blanca, lo era con Donald Trump. Aquí lo tenéis en la televisión puesto detrás, ahí lo podéis ver también a quienes estáis mirando, los espectadores. Pide abiertamente que le hagan un examen cognitivo y que sea público porque está un poco preocupado con esto de... Que yo creo que es una cosa que está como en boca de todos, Sí, hombre. pero que nadie lo había dicho dentro de Estados Unidos, de forma, me refiero dentro de los estamentos altos de Estados Unidos, nadie lo había comentado. Imagino que por no decir, ojo, que tenemos un presidente dirigiendo lo que en teoría es la nación más importante del mundo, que no sabe quién saluda cuando termina un discurso, que le da la mano al aire o que... Claro. Pero hay que tener muy claro una cosa. Dentro del Partido Demócrata saben que Kamala Harris no puede ser la presidenta de Estados Unidos. No, han dicho que va Biden a la carrera de 2024. Sí, pero que me refiero que en este tema de que se le haga un examen sobre sus capacidades cognitivas a Biden, si saliera negativo, que saldría, es evidente. O sea, es que no... Claro, pero le quieren incapacitar, claro. Yo creo que sería posible. Una de las cosas que no quiere que suceda al Partido Demócrata es que Harris sea la presidenta del país. Claro, eso... ¿por qué no quieren que sea Harris la presidenta? Porque no es capaz de unir al partido. El Partido Demócrata tiene unas sensibilidades muy grandes dentro de todas ellas. Estamos hablando que hay gente... que es declarada comunista, desde Bernie Sanders hasta AOC, que te está diciendo que el comunismo es lo que se tiene que implantar en Estados Unidos, hasta unas sensibilidades socialdemócratas que, bueno, pues que en Europa se comprenderían como incluso liberales en algunos de los países. Yo creo que el problema para Estados Unidos es que ahora mismo tiene que comerse así de claro a Joe Biden. Y ahí está, en el Día de los Presidentes, este presidente yéndose para un lado y para el otro. Y con todo esto y la que está cayendo, Europa parece asumir que nos va a costar de nuevo una factura un poco más cara otra vez en el asunto energético, pero va habiendo ciertos cambios. Alemania va mejorando, o dice que está mejorando sus opciones de suministro. Hoy Ucrania ha dicho que va a ser capaz de abastecer con gas a Europa, que va a casi duplicar su envío de gas a Europa a lo largo de este año. ¿Cómo creéis, cuál es la solución energética a pasar de Rusia? Y no solo eso, sino si esta semana, de aquí al 24, le imponen sanciones a Irán, etcétera, a algunos aliados de Rusia que también nos abastecen, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el cambio energético que veis que puede dar Europa o cómo nos vamos a abastecer? Bueno, como nos estamos abasteciendo ahora, que es sobre todo de petróleo que viene de Estados Unidos, por eso Estados Unidos ha decretado que sus reservas estratégicas son ahora menores que las que eran hace unos meses para poder vender esas reservas estratégicas. Está viniendo también mucho petróleo de Noruega y quizás no pilotado por nosotros, pero también de Argelia, el gas. Nosotros cometimos un error muy grande en la relación con Argelia con respecto al suministro de gas, pero hay otros países, Italia, que está aprovechando ese tirón. Y esto además hace que en los mercados, tanto de futuros como en los mercados de refino, el petróleo de los Estados Unidos, que es el de Texas, que es de mayor calidad que otros petróleos, es el primero que se está negociando en esos mercados, ¿no? Es una oportunidad, y vuelvo quizás al anterior punto, este conflicto es una oportunidad para que Estados Unidos venda parte de sus reservas, además de que las empresas americanas de armamento, que ya no vendían en Afganistán, vendan para la guerra de Ucrania. Entonces, es un buen punto. Está clarísimo que ahora mismo este conflicto, por lo menos para muchas empresas, está siendo una oportunidad para sacar ese producto. A partir de ahí, pues se está demostrando que la OPEP ya no es tan clave a la hora de fijar los precios marginales del petróleo y del gas, y eso es una noticia buena. Al margen de eso, todas las negociaciones que estamos haciendo con respecto al hidrógeno verde o rosa, porque también es otro tema que hay que contar, ¿no? Ha habido un pequeño
rifirrafe entre el gobierno de Francia y el gobierno de España. Bueno, rifirrafe que le ha puesto una carta al embajador de Francia contra Teresa Rivera directamente. Es que lo que se firmó claramente daba a entender de que por esos tubos iba a ir hidrógeno rosa. Y lo que dio a entender el otro día la ministra española es que para nada. Y el embajador le ha recordado que las cosas... Que eso va en dos direcciones. Pacta subservando, ¿no? Es decir, tú has firmado y sabes que va ese... y lo mismo, ¿no? Es decir, ahora, si me permites la broma, en España estamos comprando petróleo de fracking, estamos comprando gas, en algunos casos, de países con sistemas complejos, y estamos comprando... que no respetan los derechos humanos. Sí, y estamos comprando, vamos a comprar hidrógeno rosa de las centrales nucleares. Entonces, menos mal que por lo menos estamos haciendo bien la parte de las renovables. España, por cierto, tiene un conflicto con muchos países de la Unión Europea porque en sus planes quiere dificultar las inversiones necesarias, los cientos de miles de millones que son necesarios la próxima década para modernizar la forma de suministrar energía a Europa. Y por eso la posición de la ministra Rivera en la Unión Europea está siendo contestada por países tan importantes como Alemania, no solamente Alemania, pero como Alemania, ¿no? Entonces... Pero ahí no está perdiendo, siempre lo pregunto esto, ¿no estamos perdiendo una oportunidad clave para ser incluso un país de suministro de energía? Bueno, totalmente. Claro, pero, dicho esto, somos muy buenos en una cosa que otros países de Europa... No, en el refino. Nosotros tenemos una infraestructura de refino brutal. En las últimas décadas, veintitantas refinerías de Europa se han cerrado, nosotros las tenemos abiertas y tenemos esa oportunidad. Y, por supuesto, si dejamos de ser tan dogmáticos con la energía nuclear, con el hidrógeno rosa, si permitimos que haya algo de exploración en territorio español, de gas, de fracking, etcétera, pues seríamos mucho más realistas. Pero evidentemente con el gobierno actual ser realista es imposible. Y luego, además, que es que aquí tenemos una falta de negociación con las empresas, donde a las empresas, Repsol, que tienen que más invertir en el futuro, están siendo cargadas con impuestos que otras empresas que compiten con Repsol en Europa pues no tienen, ¿no? Y hablas del refino y le pasa igual a Cepsa también en Huelva. Efectivamente. Muy rápido, quería comentar una de las cosas que estabais diciendo. Yo, el tema de que Europa tenga posibilidades de tener un suministro estable por parte de Ucrania gracias a los nuevos pozos de petróleo que se vieron en el Mar Negro, luego que también se pudieron explorar diferentes puntos de gas y que pudiera suministrar a Europa. Bien, yo creo que esto nos daría la posibilidad de ser independientes de Rusia, lo anulo completamente. ¿Por qué? Siempre vas a ser dependiente de lo que haga Rusia. Es decir, la amenaza de Rusia siempre va a estar ahí. Por lo tanto, siempre que exista una posibilidad de avance ruso, de agresión o incluso de algún tipo de declaración que sea beligerante, vas automáticamente a tener problemas y aumento de precio en el suministro. En el otro lado. Pero bueno, depende, ¿no?, del contrato que firmes. Lo que estamos viendo ahora mismo con los datos oficiales es que Rusia está aceptando, de hecho, el precio que le ha puesto la Unión Europea. Bueno, porque hacen caje de bolillos con otros precios. Sí, y eso, en parte, es porque la producción de Estados Unidos de barriles de petróleo es similar a la de Rusia y a la de Arabia Saudí. Estados Unidos está vendiendo, pero es que además parte de lo que Rusia produce, solamente una parte muy pequeña, 4 millones de barriles, me parece que al día, es lo que intenta vender en el mercado, que se lo está colocando, todos sabemos, a los chinos y a los indios, que al final lo refinan y nos lo colocan a nosotros. Sí, a nosotros. Fantasma bueno, hay 300, no sé cuántos barcos en el mar que tienen, teóricamente son rusos, que están transportando petróleo y gas. Llevan bandera de Panamá o de cualquiera. Sí, y luego los intercambian. Con esto de las energías verdes y el montaje que hay que hacer, no sé si los espectadores son seguidores del cine español, pero en la ceremonia de los Goya, no sé si recordáis o no recordáis algún ilustre director que se puso a alabar la energía eólica, pero como en la región que había rodado, en la zona de Galicia, decía que le venía mal, entonces era la energía eólica sí, pero en ese sitio no, que le viene mal a los animales, ¿no? Entonces, Not in my backyard, bueno, todo muy bien, pero no me lo pongáis a mí, es parte de lo que está haciendo que en Europa
no terminemos de arrancar ciertas cuestiones, que no queramos asumir el coste, el coste B. Bueno, es evidente que toda energía va a tener una externalidad negativa. Y eso es algo que hay que asumir. Es que no tenemos una energía que sea inagotable y además no genere... Y que no se vea, no ocupe sitio. Claro, y no... es que eso es algo que también se ha intentado vender, cosa que no sucede. O sea, vamos a tener que unas problemáticas siempre y cuando queramos tener unos niveles de energía como los que nuestras sociedades necesitan. Pero es que no solamente eso, además necesitan tener unos niveles de energía constantes y a un precio muy barato. Es que eso hay que tenerlo muy claro. Para mí, en la visión que tengo, es que no se apuesta por un mix energético. A mí lo que yo siempre insisto es, se quiere ir hacia un mix de unas determinadas energías, en vez de ampliar todo el espectro. Necesitas absolutamente todo, incluso las que anteriormente utilizabas y que ahora pues las has dejado de lado. Me estoy refiriendo a la hidroeléctrica. Creo que España, un país tan accidentado, por ejemplo, necesita aprovechar todos y cada uno de los saltos de agua existentes, de tal manera que eso permite tener una energía constante y barata. Y además en España lo que va a hacer es que sea todavía más barata e influya en el resto de energías. Por lo tanto, es a donde tendríamos que ir en ese aspecto. Sí, la clave se ha señalado, la clave aquí es que haya un mix, que haya una combinación de diferentes fuentes de energía. Alemania le ha salvado el invierno el carbón. Si no hubiera tenido Alemania carbón, se hubieran muerto de frío, y el 30 y tantos % de la energía que este invierno ha consumido Alemania ha venido del carbón, y el carbón es peor que otras energías, pero es lo que había. España tiene una política en materia energética, la actual ministra, muy sectaria, está subiendo los impuestos y pretende hacerlo también a nivel europeo, tanto a la hidráulica como a la nuclear, y nosotros, como bien acabas de decir, los saltos de agua son básicos. Si nosotros podemos combinar, y creo que lo vamos a poder hacer, el poder del famoso hidrógeno verde, para que podamos utilizarlo, ese hidrógeno verde, con los saltos de agua, y además con la solar y con la eólica, al final ese mix va a funcionar. Pero no podemos abandonar, ni mucho menos, el tema nuclear. Ahora mismo en torno al 20% de la energía que tenemos en nuestro país procede de la nuclear, y sobre todo comprando hidrógeno rosa de nuestros vecinos, los franceses. Y luego decir una cosa muy importante: es tan fracasada la política que estamos siguiendo durante esta crisis que estamos pagando de nuestro dinero casi 2.000 millones de euros para que Marruecos, Portugal y Francia tengan su energía mucho más barata. Y eso lo tienen que saber los que nos están viendo, que gracias a sus impuestos están pagando una parte importantísima 2.000 y no se millones recuerda. a franceses, a marroquíes y a portugueses. Que eso quieren nos suministran, ese exceso, sí. Perdonad que os devuelva justo a ese plano geopolítico, pero probablemente mañana... Bueno, probablemente no. Mañana le va a explicar el gabinete de Rishi Sunak, me voy a ir hasta Reino Unido, el gabinete del primer ministro británico le va a explicar a los diputados de su partido el acuerdo al que ha llegado con la Unión Europea acerca de Irlanda del Norte. Esto es una cosa curiosa. Yo desde la semana pasada ya hablaba de esos carriles verdes, rojos, de cómo lo querían poner. Sí, porque no quieren poner una frontera, es que suena gracioso, pero no quieren poner una frontera, una aduana, porque los unionistas, que sí tienen derecho de veto, porque no lo tienen los parlamentarios británicos, pero sí los unionistas de Irlanda del Norte, no quieren eso. Entonces lo que se les ha ocurrido son dos carriles que de verdad que son rojo y verde, os lo prometo, no sé cómo va a quedar al final, pero esa era la propuesta. Sí. Entonces, en base a eso, mañana se lo va a explicar a sus diputados más conservadores, que son los más pro-Brexit, y que no querían aceptar que no hubiera una aduana, o sea, todo lo contrario que los unionistas. Y luego hay que ir a Irlanda del Norte y que te compren la bola esta misma semana porque pretende cerrarlo antes del viernes. Lo pretendía haber cerrado la semana pasada y se le está haciendo largo. Esto del Brexit, Liz Truss y el sabotaje al Nord Stream mediante, se ha cargado a 3 ex primeros ministros ya. Estás viendo otro más, ¿no? Pues es que yo no sé, se está enquistando el asunto de Irlanda del Norte, que parecía la semana que viene está hecho, y yo no sé cómo veis vosotros este tema. Yo, a ver, honestamente creo que si hay un primer ministro británico que puede solucionar este problema es Sunak,
tiene una actitud mucho mejor que la de Boris Johnson, que lo primero que hizo nada más firmar un acuerdo es sacar una ley para cargarse el acuerdo, algo que demostró una falta de acuerdo con la propia Unión Europea. Ha habido lo que ellos llaman conversaciones de túnel, discretas. El acuerdo parece que va a ser interesante para la Unión Europea y también para el Reino Unido. Es verdad lo que tú has dicho, carril rojo, carril verde para aquellas materias primas y aquellos productos que los irlandeses del norte vendan al Reino Unido, y carril rojo para aquellos productos que los irlandeses del norte vendan al resto de Europa, por así decir, ¿no? A su vez, creo que vamos a apoyar para que todo el importe que hay en los fondos de investigación Reino Unido también se incorpore. Y luego, lo que es muy importante para todos nosotros es que hay una población, como siempre, no se sabe el número, pero pueden ser en torno a varios millones de ciudadanos que no tienen, europeos, que no tienen los papeles totalmente en regla para que de alguna forma se les permita mantenerse en el Reino Unido, no tengan que salir, porque por otro lado esos trabajadores son necesarios para el Reino Unido. A su vez, lo que está preparando el partido, digamos, el que parece que va a ganar las próximas elecciones, que no es el conservador, está preparando una revisión en el año 2025 de los acuerdos con la Unión Europea, con lo cual es previsible que ese acuerdo, que ese Brexit duro, al final acabe siendo un Brexit blando. Ha sido un desastre el Brexit para los ingleses, ha sido un desastre para la población inglesa, ha sido un desastre para el suministro de materias primas allí, y desde luego tienen un problema muy gordo con Irlanda del Norte. Hace 25 años Irlanda del Norte se firmó un acuerdo para que no hubiera frontera física entre Irlanda, entre la República, en el 98, la República los acuerdos de Irlanda, de Belfast. Irlanda del Norte. Se hace ahora justo, creo que en abril, se hacen los 25 años. Y desde luego, el problema que tenía el Reino Unido con Irlanda del Norte, que ya no tiene, para ellos es un objetivo que ese problema no se vuelva a dar. Pues están solo en eso los unionistas. Entonces, yo creo que además, los unionistas están bloqueando también el gobierno de Irlanda del Norte, que está desde hace un año sin constituir. Entonces, yo creo que esto se va a llegar a un buen acuerdo para la Unión Europea, se va a llegar a un buen acuerdo para Irlanda del Norte y para el Reino Unido, para el resto del Reino Unido, Inglaterra, Escocia y Gales, pero el reconocimiento de que el Brexit ha sido una mala idea, que ha sido una idea populista mal ejecutada, desde luego queda encima de la mesa. Sí, añadir ahí pues varias cosas que estabas comentando y que son evidentes y que por mucho que no queramos comentarlo, pues están ahí. Cuando te cargas la libre circulación de personas y la libre circulación de capitales, pues al final vas a tener una reducción obligatoria de tu economía y de tu comercio primero y luego de tu economía. Es que es inevitable y eso es lo que va a pasar. También una de las cosas que, por añadir varios puntos, sí que hay a veces que dentro, especialmente de la Unión Europea, hay gente que cree que el Reino Unido se iba a ir y ya no iba a volver. Es decir, una de las cosas que sí que era necesaria para el Reino Unido era volver a restablecer unas medidas económicas, hasta cierto punto de una circulación de personas, una circulación de capitales. Es que es fundamental una economía como la actual y más una economía como la del Reino Unido, que es una isla. Que tiene una interdependencia importante, desde luego. Es que no tengo cabe. a José Luis Orella al otro lado, así que no sé si queréis comentar el tema de los concursos de acreedores en España. Me parece interesantísimo ese punto. Somos campeones en datos de cierres de empresas. Ese es un récord más de este gobierno y que es del mundo real. Frente a, digamos, ese relato de que todo va bien, pues el ser los campeones en empresas que cerramos, pues eso tiene un impacto evidentemente en el empleo y tiene un impacto sobre la economía. Me gustaría ver este gráfico mucho más me refiero que más detallado sobre para ver desde su inicio hasta la actualidad, porque creo que hay una problemática clara para España sobre estas empresas zombies que España ha tenido.
Creo que esto viene, pues como es normal, desde el confinamiento y de las ayudas que se dieron a algunas de las empresas que no podían sobrevivir, se les ayudó y evidentemente una vez han tenido que volver a la actividad normal, no pueden hacerlo porque ya estaban muertas. Y luego me gustaría también saber, por eso digo que es necesario estudiarlo, saber cómo ha afectado el cambio de legislación laboral, donde esa imposibilidad de despedir ha podido afectar a determinadas empresas. No sé hasta qué punto ha podido... que se hubieran salvado en caso de haber podido despedir a gente en ese momento. Exacto. No sabemos, por eso habría que intentar ver qué ha sucedido en todas y cada una de estas empresas, ver qué tendencias se han aplicado, pero si comenzamos a mirar la tendencia cuando empieza a cambiar, justamente es con ese cambio de legislación laboral. Y luego, si me permites, nada, unos segundos, es decir, este es un ejemplo buenísimo de lo que yo llamo la alquimia sectaria del gobierno. Es decir, en momentos de incertidumbre, no llegar a acuerdo ni con empresarios ni con la oposición es un error. Si tú a los empresarios de pymes les subes los impuestos, les subes las cuotas, subes los salarios de las personas que están trabajando en sus empresas, además no les dejas cerrar, no les dejas adaptarse a la situación, ¿qué tienes? Pues tienes eso. Pues concurso, cierra la empresa. Eso es. Concurso y cierra la empresa. José Luis Moreno, economista, Sergio Broazo, doctor y profesor asociado de Gestión Pública en la UNIR. Gracias a los dos. Si os queréis quedar, bienvenidos sois. Tengo a José Luis Orella al otro lado, pensé que teníamos problemas de conexión, pero me dicen que estaba ahí y que estaba esperando, así que desde aquí y desde ya, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo, un gusto saludarte como siempre, buenas noches y disculpa. Nada, es un placer estar contigo. José Luis, mañana, día señalado en el calendario, pero es que la semana viene cargada. Mañana es ese día en el que Vladimir Putin pronuncia un discurso muy importante, aunque también se esperaba que lo fuera el de Stalingrado y aquello quedó deslucido. Yo no sé si mañana se habla de que podríamos ver cómo echa para atrás, cómo deroga o anula ese famoso acuerdo de Belavetza, el tratado que en teoría ponía fin a la URSS. ¿Crees que vamos a llegar a eso? Hombre, desde luego tiene que ofrecer algún tipo, desde luego, de resultado. Lo único que tiene es, desde luego, ese 20% de territorio ucraniano que todavía está bajo el control de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, que fueron integradas en una ceremonia que, desde luego, pues a nivel propagandístico, pues desarrollaron totalmente para considerarlas integradas, igual que lo de Crimea, y que incluso, pues bueno, ya desde la semana pasada se emitieron ya incluso modelos ya de mapas oficiales de la Federación Rusa, incluyendo desde luego todo ese pasillo terrestre y con los 4 territorios desde luego integrados de Ucrania, ¿no? Así que poco más se puede un poco comentar poco en ese aspecto, sino que desde luego considera que esa es su parte un poco de que puede más o menos todavía vender a la sociedad rusa, como podemos decir que ha merecido la pena la denominada operación especial, y desde luego aferrarse desde luego a esa línea de frente para que cuando la climatología permita y favorezca desde luego una intervención ucraniana con el nuevo armamento y con las decenas de miles de hombres que han recibido ese entrenamiento especial en Europa Occidental, bueno, pues no provoque, pues como sucedió la anterior vez, una ruptura del frente de Kharkov, sino que por la acumulación de armamento y desde luego con la llegada de esos centenares de miles de hombres que fueron movilizados y que han sido entrenados a costa del sacrificio masivo de los destacamentos Wagner, pues puedan frenar desde luego la ofensiva, paralizar, quedarse en un status quo, y entonces que queda un conflicto congelado y abierto desde luego a negociaciones, ¿no? Bueno, un conflicto congelado, abierto a negociaciones, eso es lo que también dice China, que ellos están trabajando por la parte de la paz, y como gesto, primero en el discurso de mañana hay representación china, segundo en el discurso de Xi Jinping, se hace nada menos que el próximo 24. Ese sí que es aniversario de la guerra en cuanto a que fue el día de la propia invasión, no solo el de la orden del 21 que diera Putin. Así que, por más mensajes que esté mandando de paz China y de que no va a mandar armas, etcétera, que decía Josep Borrell hoy, el alto comisionado de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea,
que lo había hablado con China y que no le preocupaba esto, la realidad es que China sí parece también alineada del lado ruso para toda esta semana, por lo menos, en cuanto a gestos, y que si pasa esto que estás comentando, José Luis, ¿cómo quedan Moldavia o Georgia? Hombre, desde luego son dos países que están en unas situaciones muy delicadas, porque son dos países que han optado desde siempre, desde que se disolvió la Unión Soviética, a realizar su camino del desierto en dirección a la Unión Europea. Se han quedado desde luego fuera, están haciendo todas las posibilidades para mantenerse políticamente a nivel internacional separadas un poco de ese proceso de relaciones, de estrechar relaciones con Rusia, y muchas veces, pues bueno, los fracasos que están teniendo un poco en ese proceso, que desde luego no pueden aportar ningún tipo de éxito de esa política internacional proatlantista, ni están integrados en la OTAN, ni desde luego han conseguido entrar en la Unión Europea, aunque sí forman parte, podemos decir, de esas negociaciones, esos tratados bilaterales, reciben visitas de misiones de la Unión Europea. Desde luego la población de esos países, en muchos casos, en búsqueda de unos discursos de estado de bienestar, favorecen desde luego el que de repente, pues bueno, puedan salir ejecutivos que muestran una neutralidad o una proclividad a una cercanía hacia Rusia, especialmente para que levante la espita y puedan, desde luego, tener unos recursos, desde luego, petrolíferos y gasísticos muy necesarios para ellos, para su energía, para mantener, desde luego, sus economías y, desde luego, se encuentran en ese territorio de nadie, ¿no? Y, por lo tanto, en una situación muy delicada en todos estos aspectos, porque, claro, la sociedad ya no sabe en qué dirección ir, si confían en los cantos de sirena europeos o si siguen mirando hacia el Kremlin, ¿no? Por cierto, que a este respecto, una cuestión que llevo 3 días, desde que el sábado en la conferencia de seguridad de Múnich se dijo, 3 días queriendo preguntarle. La señora Frederiksen de Dinamarca hablaba justo de eso, del alto coste energético para Moldavia que tiene el vincularse a Europa. Y Sanna Marin, desde Finlandia, decía, bueno, nosotros nos metemos en la Unión Europea, queremos entrar, estamos bien, pero el problema es que hay que dar ayuda a Moldavia, hay que dar ayuda a Georgia, hay que meterse directamente porque, dijo Sanna Marin, esto es un fracaso de la Unión Europea previo a la invasión de Rusia de Ucrania. Es decir, como bien comenta usted, esto se podía haber solucionado si en vez de tener cierto clasismo en Europa hubiésemos aceptado los inconvenientes de sus economías para intentar retocarlas antes de que Vladimir Putin se metiera en este charco. Hombre, desde luego ahora son situaciones que ya son países que están en una periferia de tal modo que desde luego no creo que la Unión Europea esté planteándose absolutamente nada. Antes, desde luego, sí, porque eran países, desde luego, incluso pequeños, que a poco que se puedan desarrollar, desde luego, incluso unas campañas de promoción de esos países a nivel turístico, a nivel de promoción económica, pues bueno, es que estamos hablando de una república de Moldavia que oficialmente están en 3 millones y pico de habitantes, y teniendo en cuenta que una parte de ellos ya están viviendo en la Unión Europea. O sea, son países, desde luego, que son muy acreedores de la población joven que, desde luego, ya ha optado definitivamente por su camino, que es vivir, desde luego, definitivamente en la Unión Europea, y son parte de los que nos encontramos en las calles con pasaportes rumanos, pero que en realidad muchos de ellos son moldavos, ¿no? Y con los georgianos, pues pasa en parte también lo mismo en otras partes de Europa, ¿no? O sea, son países que viven un poco en esa periferia y que al no poder integrar sus juventudes ya han optado desde luego, definitivamente de integrarse ellos en la Unión Europea, pero quedándose sus países casi como barcos con los sectores de la tercera edad, podemos decir, al oliveo de las circunstancias que pueden ocurrir en el futuro. Sergio, José Luis, Sergio. Sí, muy rápido, buenas noches. Mi pregunta sería, ¿qué necesita Rusia para llegar a esa paz? ¿Qué tiene que negociar Europa? ¿Qué tiene que negociar Estados Unidos para llegar a una paz con Rusia? ¿Y qué nos estamos jugando y qué debería intercambiar? Hombre, Rusia claramente lo que quiere es el reconocimiento
de esos territorios. Podemos ser ahora ya formando parte de la Federación Rusa. O sea, ya no estamos en la fase anterior de la cual se podía haber prefijado un sistema federal, unos reconocimientos de esas posiciones, etcétera. Ahora claramente lo que está ofreciendo a cambio de no usar o de ese, podemos decir, entre comillas, bluff del armamento nuclear en una escalada vertical, pues sería, bueno, ofrezco paz a cambio de territorios. Por otra parte, claro, el resto de los europeos está, bueno, y eso es fiable, podemos confiar en la palabra precisamente de un proceso de invasión cuando ya se había garantizado en el pasado las fronteras ucranianas con la entrega del armamento nuclear. Pero claro, también estamos un poco con las medidas de expansión de una OTAN que había prometido y que no cumplió. Aquí estamos con las dobles medidas que han tenido un poco por ambos lados. Por otra parte, Estados Unidos dejó desde luego transcurrir el conflicto, incluso ya con meses de antelación lo estaba casi preavisando y favoreciendo porque ha conseguido los objetivos que necesitaba. Una economía que desde luego estaba renqueante, pues desde luego ha conseguido una velocidad de crucero gracias al hacerse con el mercado gasístico, con el mercado armamentístico europeo, ¿no? De un mercado que desde luego estaba favoreciendo la propia autonomía europea y que ahora desde luego ha quedado completamente dependiente ya de Estados Unidos. Por lo tanto, también Estados Unidos tiene que desde luego buscar una salida porque sus objetivos económicos ya los tiene. No le está costando vidas humanas, eso es cierto, pero tampoco le conviene mantener un conflicto desde luego con un aumento desde luego del nivel de endeudamiento que pueda propiciar un cambio de mentalidad del electorado estadounidense. Tengamos en cuenta que históricamente Estados Unidos siempre ha entrado en las guerras mundiales con un presidente demócrata, pero que luego siempre han buscado un cierto aislacionismo votando un republicano. Wilson fue sustituido por Harding, Roosevelt murió en el mandato, pero Truman fue sustituido por Eisenhower. Biden pues puede igual retirarse y ser sustituido por alguien que prometa unos Estados Unidos que van a mirar hacia adentro y no tanto hacia afuera. Al señor Rumni, ¿no? O sea, el que se encargue de esto. José Luis. Yo solamente me gustaría reflexionar sobre el acervo comunitario, sobre las normas que son el marco jurídico donde los países que somos miembros de la Unión Europea nos movemos. Al margen de las críticas que húngaros, polacos o españoles recibimos de nuestros compañeros, porque no siempre hacemos las cosas como deberíamos hacerlas, pues la precipitación no es buena, ni en el caso de Moldavia, ni en el caso de Ucrania. Tanto Ucrania como Moldavia tienen que hacer muchas reformas en el ámbito jurídico, en el ámbito de las libertades, en el ámbito de los derechos de los ciudadanos y de las empresas para poderse incorporar a la Unión Europea. Entonces, es muy importante que esa hoja de ruta se mantenga, se pueda acelerar, pero yo tengo la sensación de que la guerra, la invasión de Rusia de Ucrania, está a veces haciéndonos perder que para ser miembro de la Unión Europea, que no para ser ayudado por la Unión Europea, debes de cumplir unos parámetros que ni Ucrania ni Moldavia en la actualidad cumplen. Y eso es bueno para que la propia Unión Europea no implosione. Si nosotros incorporamos a la Unión Europea países que no respetan ese acervo comunitario, esas normas que nos hemos dado todos para hacer, eso será malo para la Unión Europea. Yo creo que se puede ayudar a estos países, pero ojo con las precipitaciones, porque la Unión Europea nació para lo que nació, aunque ahora estemos en una guerra aquí, ¿no? Entonces yo quería reflexionar sobre este tema. Luis, no sé si quiere decir algo. No, más o menos es un poco ese proceso de inercia. Según hemos visto aumentar la Unión Europea y agregando países, hemos visto también un poco ese proceso de integración, como todos los países, la formación, por ejemplo, incluso del propio grupo de Visegrado, fue para arroparse, para apoyarse todos ellos y conseguir de una manera más o menos hermanada esos niveles precisamente de democracia, de economía, para poder integrarse en el proceso europeo. Pero claro, según se va ampliando la comunidad, pues también se va planteando más esas dificultades también de gobierno, y vemos también que con las últimas incorporaciones de los países balcánicos surgían pues muchos de estos problemas de interrogantes, de
de cumplimiento de las medidas para entrar y estos países que están más en la periferia, lógicamente lo tienen mucho más problemático en ese aspecto. Pero era un problema más de justicia, porque el problema económico, quiero recordaros que Grecia entró como quiso entrar. O sea, que no destruimos el euro de milagro a cuenta de que las cuentas de Grecia nos las inventamos todos, ellos y nosotros. Es acervo comunitario, es decir, son normas de funcionamiento, de justicia pero y de derechos. Que las económicas nos las hemos saltado cuando hemos querido. Sí. Con informes que eran falsos, con la aceptación de una cuenta. Para no me mires así. El PASOK bueno, ha quedado absolutamente destruido tras sí, todos los informes que se publicaron en las cuentas helenas. Sí, es que miro así porque es que es indiscutible que con Grecia miramos hacia otro lado. Es verdad que España cumplió, por ejemplo. España pero que es uno de los... Lo que es la parte económica, pues ya está. Sí, pero se hizo porque un plan Marshall. Por eso digo que la parte de justicia a lo mejor es lo que no nos queremos saltar ahora. Bueno, pero siempre y cuando tengas un país con una estructura tan pequeña y una población tan controlada como esa, y con una posibilidad de salidas tan grande como la de Grecia, porque el turismo en Grecia es fácil, la salida, y 5 millones de personas es posible soportarlo por parte del resto de países que formaron la Unión, y además Grecia entra por un tema más tradicional o por un clásico histórico que no por un tema de pertenecer incluso geográficamente. Pero que si te lo quieres saltar, te lo saltas. Estamos de acuerdo. Pero no es lo mismo la parte económica que la parte jurídica. Vale, eso sí lo puedo comprar. José Luis Moreno, Sergio Garbanzo. Un placer. José Luis Orella, gracias como siempre, profesor, por este ratito. Sé que mañana tiene también jaleo con nosotros y bueno, se viene una semana complicada también, llena de discursos históricos, o Dios quiera que no, porque con uno que nos deje la paz ya no sería suficiente. Abrazo fuerte. Muy bien, un abrazo hasta ahora. Y a vosotros también, gracias a los dos y a todos ustedes, que como no puede ser de otra manera, pero no se muevan, que es que seguimos hablando de economía, y cuando le ponemos números, datos y gráficos a las cosas lo hacemos